kaya pari sakirik, chiwech kachalal, achihap, shoki palabo, maltomap, Risco presente, Dios que ya nos bendecir. Sakirik hermanos, bye. Sakirik a ministerio, no sé, jasres snibi, pero Dios que te wuchinik, pues primera vez que lo pues el grupo que chomaj Dios que nos bendecir el hermano Tomás que chomaj el director o no pero Dios que te uchenik Dios que nos bendecir su caslemat la hermana Ana tajin ko ashech le 2 años amatala panok rumar ni malak Dios que te uchin ru caslemat le resno papá mamá Dios que te uchinik y Dios que nos bendecir le ka oyentes rechle emisora Estéreo Pucacosta también rectajín kilo la chupambre lugar Estados Unidos Dios que te uchinik Dios que nos bendecir la que shikote que Dios Dios que te uchin reka bishanela le asha bishanik Dios que te uchinik Arer Dios que nos bendecir, que globos e coles no común, Dios que nos bendecir que caslemar, que kotik, shiawe minuto chique, que katsihoch, que kayabar Dios. Yo amo a los que me ama, cachar Dios. Que wahin rekas kinkahin, la ala ribay. Chitakut, yo amo a los que me ama. Shiawe katatabe. Yo amo. Kawakan kay hakrush na barket ni kuli siya tev kinao pero maya tierra frito kawi wala tikkan of le a. Yo amo kishaish ya orle ko hewa a los que me aman. Kapaik para kawahin nakaskishikotik. Hun ke yo amo tong kiloohtish Dios. Quien lo ojen que echar Dios, quien lo ojen. No importa aunque te habla mal, aunque te critica mal, pero Dios que echar Dios, chachishi shokla len katrachta, perin que echar Dios. Dios ko lo oj parej, ko awat siak, ko awat church. Dios ko rach, Dios ko lo oj, aunque shashakak las na wasiak, shakoklok, shat Israel na shahab, shat petik, kaambur larchik katsiak ra familia. Dios ko lo oj y Dios ko rach. Dios siempre nos ama y Dios nos ama por igual y nos trata por igual. Aquí es que bahaya. Quieren controlarle el minuto porque les hoja hay veces que les naka hora pero para que bien 30 minutos ya cheque chabay. Ya creo que ya es 5 minutos. Dios que no bendecirle hermano Manuel. A su vivo muy común. Virgen del Carmen. Dios que esté uchinik. Incluido Chipangwa Washoxconik y Kawakitsihoj, aunque lo más que Kishokanok, pero Kaskiakanok con todo Walima Bay. Y el Kawakan Kaskinta Panok, no sé la Shikam de Biblia, porque le Kimbig, Sibatalik y Katihari. Kaskawakan Kasik Shikam de Biblia, Shikam de Biblia, Shikam Ministerio. Perchilla Campe, que clo, porque wow, Shew Amen, Gacha y Nakabom Tinok. No, Rakwashik, porque Ketaam. Kat pepa ni ulam pe ka eka kawi wisha kam te bila celular anom kan cargar ka salinos kami kan salih tak has chech ka salih na kiblo mahri ka bi no chona na chla kola na kan chla te te chinut na wa te chos wilan ka cha tak ka amalok awet am chko ka chawik o no sé pero si Dios re taam ber y has que chemba ka kan chele katat katerne kak amar utsik Dios we kawlo en kawil tak terena chik porque es tu espada espiritual. La palabra de Dios, Chiblapa Hebreos 4:12, la palabra de Dios, cacha, penetra hasta el fondo del corazón del hombre, investiga, cacha, Dios fuerte la palabra de Dios, por eso, kawakin, aruarkas kawakin, kilo hasta que Biblia, Chilampe con lo jet, a usted shakunit akala lo omchu celular, pero recha lo o Biblia, ulampe li teléfono, ole más ni mak, choch le Biblia, pero rakwashik kalo osin ka Biblia. ¿Es que kotik? Vaya. Rompe en la Biblia.
Santiago, para el capítulo 3, para el versículo 9 y versículo 11. Santiago, capítulo 3, versículo 9, kaya para el versículo 11. Kakasikig en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Bien, utski angeles ni abki no kachar. Nakianta kung torcida che. Eko atika nuk chak. Saber la kakotunik kung kakotun tewa. Bien presentado que somos de una iglesia. Kikotik. Arela lekwa. Hewa kubik. Chitakut. Con la lengua lo mismo bendecimos a nuestro Señor Padre y maldecimos a los hombres criados por Dios a su propia imagen. De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. De un mismo manantial no pueden brotar a la vez agua dulce y agua amarga. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Dos años del derramamiento del Espíritu Santo. Chupam Lucas Lemat, la hermana Ana, por segunda vez Oruk, hace 2 años, Katzijoj Rutzij Dios, ahora Kamik, Arempe, Katzijoj Rutzij Katat Kubichkech. Con la lengua y tu persona y tu boca profetizará el nombre de Dios. Ruk lawa, ruk rawinakil, ruk la chi, kaanwi profetizar rubi rinimalah Dios. Kaalah? Ruk luchi, conjunto, solista, ministerio, escolik, coichak pam la iglesia, at ministro, at dirigente, at catequista, at tukanet, ruk la chi, ruk la wa, ruk rawinakil, ka awi bendecir el nombre de Dios. Pero kokieb hastak kuam presentarle katach kawach kamik. Kokieb hastak le karach Dios kaskubik chike, kaskuk utunsach, choch kohonelap, choch cristiano, koch nachak, atajdón de profecía, haskruk kaam profetizar el nombre de Dios. Quintajun pregunta chihuelish kolik. Kashimles nawa pachi y kaan oración kaam profetizar el nombre de Dios. ¿Será que kapanik? Haskuno? Claro, kachawik. Y sampelech nawa y kaan profecía, kaan cantar el nombre de Dios katkunik. Kapantaj. Solamente cuando atkatsijonik kaan profetizar, spantaj oración nawumar, shabre Dios rukrawa, kubik la Biblia. Con la lengua, cacha, con la lengua, kubik la Biblia. Con la lengua lo mismo bendecimos a nuestro Dios Padre. Y maldecimos a los hermanos, imagen criado por Dios. Ruk rawa kina ikhilahwi kacha, ruk riwa kini patanihwi, ruk riwa kini pihwi chiinin Dios, pero lastimosamente kachale katat chokliwa na shew tawukin takin kikohwi. Siempre liwa tahin ki an ashki yok rewahit sakat de enu imagen in misma kachale kata. Koch na chaka tahtong de profecía. Na kuya tari katesh mantak oración na umat tahin kayo chapana pesino.
Kuya tarish pantak oración at takdong de profecía, takdong de lengua, at takdong de visión, kakok rawa en el nombre de Dios y kakok chapan rawa, che yah yonik che vecino, no le agradan a Dios. Dios chuya rawa, Dios chusipak chawe, para que caam bendecir, para que el Agre Padre, Hijo, el Espíritu Santo, que haya gracias a Dios, no para maldecir al pueblo. Ketama hawi kakohui, chiketama hawi kakohula la con la pedacito, ti ik shuyala katat, ko patan, ko kachokonwi, lalupatan, arena, kachawik, kaam profetizar, karakachi, takdong de visión, ruatama, ruk Dios chakohowi, kakoh takek rawa, hermanos, aquí es que kotik. Kapantak chirat alak tremenda atak profecía okna dong de visión y at ministro de la Eucaristía chiulan pelak ministro kolik ministro cuando retak que ya que el cuerpo la sangre de Cristo que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo hayari que hawachro que con la lengua utskuban na panleka chobishik este es el cuerpo de Cristo que quita el pecado del mundo. Dichosos a los invitados que la cubija. Pero lastimosamente, kayak el cuerpo, kayak la sangre de Cristo, chikaj, pero recolec nagua, gelan ka no walachi, gelan ka molok makaj, gelan ka wakok tikchi awahila tsakat, que shibal kapalak, o cojonelap, kanapalorel le kachak como cristiano. Usa tu lengua solamente con las cosas de Dios. Cojorra wa ministerio, cacojra trompeta, cacojra nojel, chicojo, son cosas de Dios, pero usémoslo bajo orden, bajo cuidado de Dios, hermanos. Que la huachica can tener cuidado, can frenar esa lengua copacachi. Katesh katak en comunión, katesh bantak en celebración anual, kateri kamulik komon chica wajila tzakat, kateri kamulik kana komon. No, arrajoshi kan pensar, usemos la lengua en el nombre de Dios. Atakpanal chawem, chawetamaj. Shatukama pan Dios kaan chawem, cierto es Dios shuyar nawa ka koho perrahoshik ek iko hanelab gelan ke ano achi alachi patakbe la kasunom rachi la kasunom resho kununom tak sheula sa toksek achek arela sa tok list arek para tiempo para culto kawi kay litak wawach iske kotik akiske kotik. Con la lengua bendeciremos a nuestro Dios. Rukrawa kaan bendecir ubir Dios. Pero chok misma kachale katan ruk chok lek nawa ka wet salak kiwach li enu imagen lak okutala vecina lak okutala winak chawe ka aktir upalak Dios la lare kishipan o kishubi hermanos. O cojonelap ya shokohonik nareta chikloch kakoho palesca en el nombre de Dios. Sakirlok shukula chor Dios, shokraat shukula cholekatat at nareta kan investigar el pecado de otra persona, o kaulok o katoka wilchele wajila tsakat chanach awen pulu kaslemat. Katok riche ubi shekas karewa chare ri charewa kishipat ya hobi arma khaching kas kabinik areya le ministro la kabinik khaching rir kas kamolog si areya le predicador la no rakhwashi ka ketamah que ohre Dios kishki kotik vamos quitar la palabra de Dios chitampe número 1 rakhwashi kubik la Biblia. Rahwashik at kubik la Biblia. Si we at ochna chakruk Dios. Si we at llamado por Dios en un ministerio kacha. Rahwashik chanapa frenar hubi les nawa chachek ampe hubi. We mas hunim ke lok kacha chachek ahubi o chat isampe hubi kanakot lakash o nakashtak perahwashik kakatama o kohonela shakakalo ohkip hermanos.
Wek okata chelehun, wek okawit chelehun, hatruk ata utskol chabiche, utstalale kapano, nasate ka ang publicar primero, kohor agua bajo orden de Dios. Kakayata echele ka kuan panat taksih, gelan kishwakok taksih. Pero kupik la palabra de Dios, kakakten chiwach kacha. Chitampe. Rahwashik reish ishak chakib re Dios. Lak ishipat pakilig pakatayik at naktong de profesia kaskesh paat patsik ko askeshik kapena cha kachomash na eskesharewa no at predicador at ministro maya utsta tripali at rira chomanet na at tari kachomash patak at patsik kiski kotik sus Dios mío katskesh rela Aztek olik at katorach rirer kachalacha ishari pa juez shpeyari pa juez no areta chikeoch le alpatzique koch ela le keoch are keoch wa kam bendecir el nombre de Dios are que ochwa koch igilanik hermanos per cana frenar un momento esa lengua rajwashik hermanos weka epas na chapalik na winak takatsihoch weka epas na chak winak takawakila tsakata katsihoch are chatsihoch la palabra de Dios are chana testificar la obra shuan de Dios para la kaslema shkikotik itape con la lengua lo mismo bendeciremos a nuestro Dios. Pero el mismo rukrawa kawasa kapanchik rawahilat sakat. Rahwashiki watamah costa kichak at dirigente. Ek o dirigente gelan ke pano wala chi patakbe per naishta kishimbir. Ek o katekistas gelan ke chawik pero reta kakapanok kat kilo Dios mi rika animak ket kanok kakasah kan rika achawir are ko chawen ke kipihtak pernata kachike katakot bien por eso la palabra de Dios kubih akishkikotik yitampe Proverbios 18:21 la vida cacha y la muerte depende de la lengua katori. Oh hermanos, con el ministerio, ya tal te chichiwe, kiskish patak at patsir, kachomash tal persona, arewa bantahik, no, rahwashik, ek iwinak kechayik, ek iwinak hermanos, que kitikakan por culpa de la lengua, porque shak nimak ket leleka, shak kakitsok kakil kitsakat, baka waat lache, laat ko katokok, ruk, at tari amak taat umak le persona siya chanat awen pulukas leman kakokon la pala iglesia hermanos rakhwashik tampe ketamak khaskur takin kapi khaskur kacho papanok que perra makibla kacha si atin kan despreciar el otro che cojon rahmakip kacha si atakin kaan criticar al otro no kana frenar ka hermanos que tamak kawi kakokwi porque kohkunta chik kaamta kayak tsik profecía contra profecía kakimol tsik chipilom kip kakiyak antsik chipilom kip arewa shukan la recha are kawakin kaskesh chik are kawakin kabet chik shamas kabet porque es voluntad de Dios takin ko no kawakat kaskesh tachik kawakat ya march salida kawakat march invitación jamás takin kuan llenar le rajen ating katanok che como ka burlar por culpa de tu lengua sha bendición takin kaya achelare ishkikotik rahwashiki wetamak cha khunche maya utstak kuyaru wachinim wekiru wachkacha kabantak a kuyaru wachinim administro, wetamak, chachomahrik, at dirigente, at katekista, rahwashik, kapantak, at ki, buena rawachinem, ko oración, ko achawem, juntirat completo, y kopan lehunawuk, kumulo, ahuali kachehunum, kanakewarim, no, rahwashik, chawetamak, takalok, chayarawachinik, at delante de la presencia de Dios. Ishkikotik, chitampe.
Si tú, cacha, si tú eres servidor de Dios, cacha, hay que hablar las cosas de Dios. Si atat chakra Dios, si atat predicador, si atat solista, rahuashik chatzijona at chatzijohat le tzigre Dios, chatzijohat le tzigre le katat. Cuando kirikae wip, narete katzjok le hun, narete kabihat la atom, narete kabihat la wilom, arete chatzijohat la palabra de Dios. Can desear lo mejor, pues la hermana Ana. Yo sé que con sufrimiento, yo sé que como la luka, le kabish pues Lucas le va. Kuitela ka na lina. Es que la kurigla pakla, shakatela wachu anrocha. Kiwilang penacha kung la lengua takin ke tsakle winak per rakwashik ketamak kohonelap maya rakwashik ketamak que la palabra de Dios kubik. Kan frenar si weat cuando Dios kubik la Biblia ya shibik riproverbios kubik la vida, cacha, y la muerte depende de la lengua. Que si vas a paralik at ojo cojonelab o cristiano kato katashne kaban kashela kaslemar rakwashik ketamah que o cristiano dentro de la iglesia shakalo okip kanamarkip sin katakawash tat per Dios katraj. Kuchap ta ap kakay telehon chawe, kuat interesar le katat kainak chawe, Dios katuloo, Dios katrah pala kasleman. Si kacharo no kene singkatiho kakoho, kuat importar chayakara apat chole katat, siyaw chawlaat chanaat hawilat takatwi. Wakatat que kakibik sik lewla kakamaw na awat tika China disfrutaro ka wishokila wal kuat kana nakibana ka ala kikayak na singka ala recha at kakikot delante la presencia de Dios kakapachawim bikchele katat sukun na choch la kasakele chaka wukaam akishkikote Dios mil ka ora palakatang rápido pero kakiyek de que kokikotik kakam bendecir el nombre de Dios. Chitampe, Eclesiástico 28:15. Las calumnias son culpables que todas las mujeres se ha perdido el trabajo. Wilampe, rukrika arwinak, eki kakir katsakat kiyakan kichak. Rukle molok taktsik kaan na chik resiervo rahpanat oración takin kamol at chik ting kapik tsik che ama khatomat ama khablomat arewa shintain arewa shingwilin shak takin kakiya anchelek nawa per chatawlatan pena siwe resiervo kukohu chu abal kapal katik lala kung katukasak chu chasok lala kung malalengwa katupal katik chu lasok tekri kabik areho shpanok lawa achuecha wa kurik siya kaben na rukakik na ik tasyukok lare asle katato kakohom iblo ikik lagi ay siya shunala no yapa waknachi mata ne shinsurla kaschela shinsuru no es que lare kaslu Dios kokom huerta lutat kokom coach la chica ku ana tender lu oración pakachapat pa español kun tira kutawi arela le kakokom mo kibuk si wekako kacho abat si leunak te habla mal si leunak kakibik kan despreciar sierva kasak lu wachachek kawelang pena takin kubal katikrip cholusok katerokak pawoch ¿por qué? Por culpa de su mala lengua. Dios mío. Okikotik. Akishkikotik. Chitampe, hermano. Si tú eres predicador o ministro, ¿cachai? O grupo de oración, o cognadón de profecías, rahuashik kak otunsak at rawa nimta keslo. Rahuashik kak otunsak que Dios nos ama. Ojo na chico, ve la Biblia, Miqueas, capítulo 7, versículo 8, versículo 10. Ojo na chichla. Rimiqueas, ojo falle shuno. Arek ole unak shewalik trich. Shewalik che utsi khoshik paik chicha apshak sarera Miqueas kakibik
Pero wawa chisho an reconocer, shubik cherutatat, he fallado kachalare. Haski an lewinak, conocerle que anok despreciar Miqueas, shesha aish patak le calle, chivla pele Biblia. Le catio awik, le cuchara ma cuan despreciar la pecado, shapano, spantajik, pernatota chichpam, yakala abacho le katat. Fíjate, Dios te perdona. Dios haré cojuyuico, fija primero de Juan. Si confesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte. Ishkikotik, itampe. Rajuashik katamaj. Rajuashik, hermanos, lo más importante. Shiana valorar, hermana Ana, Rajuashik, anar humildad, chpam la lugar. Quien van a animar esa comunidad, hermano Manuel. Chiana valorar la hermana. Nashata ki kasak en su ministerio. Nashata ki kasak chpam luchak. Chiyas no chu apat. Cosas na juuk kapetik. Ana be firmar porque son frutos de nuestra comunidad. Aunque capische cherra común, pero eko buen elementos e fruto chpam la iglesia. Yo que chu apal hermano. Ishkikotik. Wa o momento wa sufrir la hermana Ana porque de que cojo apat como hasco ver la Biblia cojo una ocasión Relías primero de Reyes 19:4-8 Relías sac plulev shubih ya no porque crió vayan que ay tachiki ni mo are calma khatre unak kaya kan kushpo abro Dios are calma khatre tsik kabish chawo are calma khre Dios achinga kanimag re Dios are kele unak Wang kiwakta kishkak chuliso kare kan makre Dios. Kastuk takan na chak. Kante kan despreciar na chak. Natahok le chak. Narete winak takin kakano. Rerini balak Dios. 30 minutos. Siya chike. Con toda kanimash. Kan predicar. Así que Dios kano bendecir la hermana Ana y su familia. Dios ka te wachiri la hermana o hermano les nishu. Ya les invitación chik les kakaslemar. Dios kishte wachinik. Dios kishano bendecir le wachin. Dios que te uchirik o cam, tos ko alabanzas, pero kaklo, incho mga que yan, kakunta chikakan cantar, porque ya sacat la minuto, Dios que te uchirik ka ministerio, Dios que ya no bendecir, por otros compromisos, que kan retirarse aquí, porque kataam nimlechak, por la tarde, por la noche, por otros compromisos. Va, entonces, para que kohkikotik. Aquí es kikotik. Va, kan cantar sa nakakanto, Kan cantar canto para kikotik. La cosecha ya se acerca en el cielo, en los campos del Señor, de Señor. Kikotik. Aunque la cizaña crece juntamente con el trigo, tú la apartarás, Señor. ¿Hola? Aunque kapis chawe shak nahmaka la kachi, aunque kapis ka kuyutak na chilumak la, sharela kabinik per la katat katopan ruk kuya kung utsa la kapetik. Si se puede en corrido, kapis shak wawe canto o kiskuk la kanota para kikotik. Wawak nakbishi en corrido kakanche para kikotik. Wakistak wakisto ikut sa libanon Dios kiste wachinik. Gracias Señor. Que tú has preparado la cosecha. Gracias, mi Señor amado. Bendízalo. Guárdalo la vida de la hermana Ana. La cosecha ya se acerca en el cielo. Aunque la cizaña crece juntamente con el trigo, tú la apartarás, Señor. Los trigales del Señor muy hermosos.
cosecha ya se acerca en el cielo. En los campos del Señor es Señor. Aunque la cizaña crece juntamente con el trigo, tú la apartarás, Señor. Trigo soy, del granero, del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, tus graneros son. Trigo soy, del granero, del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, tus graneros soy. Gracias por darnos la vida y la salud de la hermana Ana, Señor. Bendízalo, guárdalo. Son muchas las aflicciones del cristiano en esta. Son muchas las aflicciones del cristiano en él, que cuando mejor salik tu watch la leyo abal hermano siya kok awik naknaab naknawakan tekelik siya bendisyong rukaham kasalik tu watch te desprecia por no ser el man pues chana seguir hermanos con kikler les que abaru que te lo Dios kakohom que yo ne panleyashe kamik iblo eteklo asna así que Dios ko nos bendecir Dios va a te wachinik que quiere conseguir la hermana Ana, porque con ministerio no es fácil, pero que quiere luchar más para adelante. Que en mes de agosto que celebrar el primer año de aniversario del programa radial No se turbo vuestro corazón, pues que quiere lo panemkuk, en chomah que katak na sila kanota, pero que quiere de que los días miércoles de